Hola, buenas noches. Yo soy Gloria Bautista. Este es el trabajo final de la materia Psicopatología 2, que contiene un pequeño resumen de lo que vimos en clase, muy pequeño, y la película Civil y algunos datos que pude encontrar del libro. Empezando por el proceso psíquico primario, ¿no? Es el principal mecanismo por el que el ello descarga las tensiones. Este consiste en formar una imagen mental de un objeto o acontecimiento que satisfaga las necesidades y poder entregarse a ella. Busca el principio del placer, fluye de representación en representación. Sus mecanismos de base son la condensación y el desplazamiento, los cuales ahorita definimos. Y la carga de las pulsiones fluye libremente, pasando sin trabas entre una representación y otra. La condensación es una representación única que representa por sí sola varias cadenas asociativas, y el desplazamiento es la carga o el afecto de una representación y puede desprenderse para pasar a otra representación, aunque ligada a la primera por una cadena asociativa. En cuanto a la formación de los síntomas, Freud formuló la hipótesis de que los síntomas mentales surgen cuando emociones en conflicto, por ejemplo, amor-odio, etcétera, producen una angustia inmanejable. Postuló que el conflicto psíquico crea un desequilibrio energético en el aparato psíquico que genera pues obviamente ansiedad. Por ejemplo, en la tablita que les puse, aquí al haber un signo de ansiedad, induce al aparato psíquico a aliviar la angustia mediante la transferencia de la conciencia que se tiene del conflicto hacia el inconsciente, por lo cual existe una represión. Ahí se da obviamente es un síntoma neurótico y se forma como pues un síntoma precisamente como mecanismo de defensa. Ahora bien, los mecanismos de defensa son mecanismos inconscientes que se encargan de minimizar las consecuencias de un evento, pudiera decirse intenso, para que el individuo pueda seguir funcionando de manera normal. En esta tabla les separo los mecanismos de defensa contra impulsos, o sea, en el área neurótica como tal. Por ejemplo, está la represión, la regresión, formación reactiva, negación, proyección o racionalización. En cuanto a la psicosis, los mecanismos de defensa ante un conflicto con la realidad se da la desmentida y la desestimación. ¿Qué es la desmentida? Como ya todos conocen, se da entre el consciente y el inconsciente y es un rechazo hacia las consecuencias que provoca X percepción, ¿no? Por así decirlo, como justifica, ¿sí? El término de mecanismos de defensa fue acuñado por Freud en 1894 como la lucha del yo contra las ideas. ¿Cuáles son las funciones de estos mecanismos de defensa? Reequilibrar las realidades internas o externas, autorregular la posibilidad de satisfacer los impulsos, facilitar la adaptación, la socialización y el contacto con la realidad, mantener el estado de firmeza y permitir el desarrollo de la personalidad, concluir los intereses del ello y del superyo y proteger el equilibrio emocional, ¿no? ¿Cómo actúan estos mecanismos de defensa? Toda activación de un proceso defensivo o de relegación o neutralización implica un gasto de energía vital que en la energía invertida en actitudes defensivas no puede ser aplicada a otros fines. Los mecanismos de defensa pueden distorsionar la realidad interna o externa
o bien producir distorsión entre afecto e idea, sujeto y objeto. No siempre, pero pueden ser reconocidos y modificados por el sujeto. Ahora bien, la desestimación, que es lo que hablábamos dentro de la psicosis. Freud, en su trabajo La neuropsicosis de defensa, afirma que el yo desestima la representación insoportable junto con su afecto y se comporta como si la representación jamás hubiese aparecido. Solo que en el momento en que lo consigue, la persona se encuentra en una psicosis que no admite otra clasificación más que confusión alucinatoria. El yo se ha defendido de la representación insoportable mediante el refugio en la psicosis. En resumen, hay un rechazo original a la inscripción de realidad. La consecuencia es la creación de una realidad propia. Es decir, sustituye lo que está percibiendo por algo que sea más llevadero para él, que no le afecte, digo, entre comillas, tanto, ¿no? Ahora bien, ya dentro del libro y de la película, aparte de que vimos la película, tuve oportunidad, aunque no tuve acceso al libro, tuve oportunidad de acceder a varios resúmenes que habla del libro precisamente, que nos complementa la idea que nos da la película. La película, como siempre, deja fuera muchas partes importantes que se plasman en el libro. Bueno, como ya habíamos comentado en clase, en esta película se habla de Sybil, quien tiene trastorno de identidad disociativo. Sybil acude con la doctora Wilbur, una psiquiatra. Según la película, acude directo con ella debido a que tiene episodios de amnesia y algunas situaciones importantes, pero ya dándose cuenta que se trata de un trastorno psicológico, psiquiátrico. En la película muestra que acude debido a que se hiere en las manos al romper un vidrio. En el libro dice que esto no existió, que ella acude precisamente debido a sus problemas psiquiátricos, psicológicos, que tiene episodios de amnesia, visión de túnel, no soporta el contacto físico, entre otros. La doctora la atiende mediante el método psicoanalítico, hipnosis y drogas, medicamentos. La disociación, según el libro, comienza en edad adulta, un poco tiempo antes de que acuda a consulta, ya que la doctora Wilbur empieza a indagar más, descubre que algunas características de algunas de las personalidades se mostraban desde que Sybil era pequeña. De hecho, los resúmenes del libro dividen en personalidades fijas, que son las iniciales desde que ella es menor, y las secundarias, que parten algunas desde las fijas, desde las iniciales, y otras se van creando conforme Sybil va creciendo. Según el libro, cuando tenía alrededor de 4 años, cuando se tiene reporte de cierta forma, según la periodista que lo escribió, que inician los maltratos más severos de su madre. Ya saben, ¿no? Como lo vimos en el libro, le realizaban enemas, introducía objetos a su vagina, la quemaba, la agredía física y sexualmente. Aparece Ruthie, Ruthie o Ruri, no sé cómo se diga. Es su primera personalidad, de hecho es masculina. Ahorita les cuento más a detalle de ella. Posterior a esto, cuando se enfrentaba a que todas las noches veía que sus papás tenían relaciones sexuales estando en la misma recámara, desarrolla a Peggy, que Peggy, como sabemos, es una niña de alrededor de 9 años, la cual es agresiva,
pudiéramos definirla como chiflada, caprichosa, etcétera, ¿no? Con la muerte de su abuela, que Sybil era muy apegada a su abuela, es con quien realmente sentía que recibía amor, ¿no? Aparece Marcia y es cuando tiene un periodo de 2 años de ausencia, donde no recuerda haber acudido a la escuela y tiene atrasos educativos. Mencionan que ella llega lo equivalente aquí como a, creo que 4º de primaria, y no sabía sumar ni restar. Bueno, después, ya que está en consulta, tiene varios intentos suicidas, problemas para socializar. En la película nos ponen el ejemplo de que se enamoraba de su vecino y la forma en la que después lo relega de su vida. Sigue con periodos de amnesia recurrentes, pero estos ya no son de años, o sea, son de días. Por ejemplo, ella dibujaba y de repente despertaba y encontraba dibujos que no recordaba haber hecho, ¿no? Porque sabemos que realmente no los hace Sybil, los hace una de sus personalidades. Igual con ropa que no recordaba haber comprado, también por otra de sus personalidades, que era adicta o preocupada a dedicarse a comprar. En este caso, la desestimación surge con todos estos factores de maltrato para poder hacer frente a la realidad, lo cual Sybil por sí sola pues no era capaz de hacer, ¿no? Dentro de los mecanismos de defensa que pude identificar dentro de los resúmenes del libro y la película, se encuentra la negación, cuando Sybil quiere hacer creer a la doctora Wilbur que todo fue actuado, después de que tenía un tiempo en terapia. Regresa y le dice que casi que era broma, ¿no? Que sus personalidades no existían y que esto era actuado. Esa es una. Y también al momento de la desestimación como tal, niega hacia el interior de ella, vamos, la realidad que vivía, y después proyecta al exterior una nueva realidad que es más llevadera. Tiene también, se ve también donde aplica el mecanismo de defensa de desplazamiento, del enojo que sentía contra su madre, rompiendo cristales y teniendo actitudes violentas. Ahora bien, les hice un cuadrito con las personalidades de Sybil. Esta es la información que encontré, como les digo, en el libro y en los resúmenes del libro y en la película. En la película se ve un poquito limitado a comparación con lo que encontré de los resúmenes del libro. Bueno, una de las personalidades, que es Peggy, después es la personalidad principal, después se desdobla, por así decirlo, en dos, en Peggy Lou o en Peggy Ann. En general se trata de una niña de 9 años, la cual es agresiva, y la probable causa es que, de entrada, Peggy era el nombre que le quería poner su madre en un inicio, y recurre a esta personalidad cuando empiezan los maltratos en su casa fuertes, y cuando empieza a ver el que sus padres tenían relaciones sexuales en el mismo cuarto enfrente de ella. Otra de las personalidades es Victoria, quien habla francés y es la que está consciente de la existencia de las otras personalidades. De hecho, esa personalidad es pieza clave para la doctora Wilbur para poder establecer comunicación con las demás y poco a poco írselo haciendo saber a Sybil, ¿no? Aquí, como probable causa, pues les pongo que es su contacto con la realidad, su personalidad más sociable, y representa la confianza en sí misma.
Vanessa toca el piano, es la más pasional, y la causa por la cual aparece es debido a su despertar sexual, tanto como cuando Sybil tiene la primera menstruación, como los pocos acercamientos que tuvo hacia dos hombres. Marcia es la pintora, que es depresiva y suicida. Esta personalidad aparece con la muerte de su abuela. Mary es una ama de casa y representa a su abuela, a lo tradicionalista, a la mujer responsable, etc. Nancy Lou es la que vimos en la película, que con teorías apocalípticas, ¿no? Es similar a Clara, ahorita les cuento quién es Clara, pero representa el odio a su familia y a la iglesia. Rory, que es el niño que les decía de 2 a 3 años, que es el primero que aparece, y como característica le gusta dibujar con crayones. En la película vemos que él aparece cuando ella acude a la primera cita o entrevista con la doctora Wilbur. Representa un escape cuando comienzan los maltratos de su infancia. Mike es su segunda personalidad masculina. Odiaba a las mujeres y representa a su abuelo, quien era muy severo. En el libro menciona que Sybil lucha por la aprobación del abuelo. Como dato raro, dice que el señor tenía una pata de palo y que era alguien muy severo y muy duro, ¿no? Realmente no se inmiscuía con Sybil ni con ningún problema de que había en la familia, y varias veces comentaba o demostraba el odio hacia las mujeres, tanto a la madre de Sybil como a la abuela. Sid representa al padre de Sybil, lo ponen en los resúmenes como un carpintero y un constructor. Sybil, a través de esta personalidad, es como intenta confiar con su padre, obviamente, por no tener a alguien más con quien poder hacerlo, ¿no? Clara, que es otra de ellas, es la religiosa y la fundamentalista. Representa no solamente a su padre, sino los temores de su padre ante la iglesia y su comunidad, que tiene muy marcado lo que está bien y mal, entre comillas, visto, ¿no? Recordamos la escena del restaurante de la película, cuando Sybil le comenta que estaba enferma y el padre lo niega, ¿no? Por el temor de tener que afrontarlo hacia la iglesia y su comunidad. Helen es la que siempre tiene miedo, y se presenta en Sybil sobre todo en sus sueños, cuando lloraba, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí es un pequeño resumen de Sybil, lo que logré ver con lo que en la película y en los resúmenes del libro, con lo que aprendimos en clases. Estas son las fuentes que consulté, y pues bueno, los espero con sus dudas para que el maestro me las pase todas. Espero haber sido clara y espero que no les molesten los ladridos de mis perros, que creo que se escuchaban. Y bueno, un placer estar con ustedes en esta clase. Nos vemos el próximo Tetra.